One, two, three. Ahora sí, ya estamos grabando. Volvemos a compartir. Y estábamos entonces viendo nuevamente esta gráfica que la vimos en la clase pasada y que decíamos cómo Medellín hizo un proceso para hacer parte de esa transformación. Medellín es la ciudad reconocida, pero el proceso de transformación no es solo de Medellín. Ha sido de todo su departamento, de todo el estado, de un conjunto de municipios, porque si Medellín hubiese hecho el proceso solo, no tendría los resultados que tiene hoy, porque por ser un municipio conurbado como muchos de los nuestros, en nuestras provincias o en nuestras áreas metropolitanas, estaríamos presentando una serie de problemáticas que el problema que no resolvamos en el municipio vecino se nos va a venir hacia nuestra ciudad y se convertiría en un ciclo muy fuerte. Con base en esto quiero compartirles un video. El video que vamos a observar en este momento es el video del momento en que condecoran a la ciudad de Medellín, la postulan y luego se hace acreedora al premio Lee Kuan Yew. El premio Lee Kuan Yew es el premio, por decirlo así, el premio Nobel que se le da a las ciudades, al desarrollo de ciudades. En este momento vamos a compartir ese video y en esta primera parte vamos a tratar de entender cómo fue que Medellín hizo esa transformación, pero voy a insistir en tocar temas que no es Medellín, es el departamento de Antioquia, porque posterior vamos a compartir información de dónde empezó este proceso de planificación estratégica que afectó positivamente al departamento y a la ciudad de Medellín. ¿Todos escuchan el audio? No. No. Sí, No se profe, escucha. No, Yo no no lo se escucha. escucho. Yo sí, correcto. No se escucha, profe. ¿No se escuchaba? No, no se escucha, profe. ¿Quién sí lo estaba escuchando? Carlos de la Cruz. No se escucha. A ver, Sí, se está veo. escuchando al demás. ¿No? Bueno, muy Sí, bien. Bueno, entonces hay que mirar porque si algunos lo escuchan y otros no, entonces el problema es la configuración local, ¿ok? Voy de todas maneras a revisar. No escucho, no escucho. Ivonne no escucho, María Isabel no escucho. Ramiro se escucha lo que el profe dice, pero el video no. Ok. Ah, bueno, eso es lo que necesitaba saber. Permítame un segundo. sí Vamos a escucho al demás. Ok, vamos a escuchar, a verificar aquí, video setting. Pi, pi, pi. ¿Acabaste? Acabo de acabar lo de inglés. Toma. Pero no hago las... Gabriela, tienes el micrófono abierto. Lo siento. Ok. Mute my microphone. Ok, chicos, no sé. Voy a hacer el testeo del sistema porque ayer nos funcionó perfecto. Voy a activar y me confirman, por favor. ¿Escuchan? No. No. No, no escucha. Sí, Escucho a usted, lo escucho a usted, profesor, pero no al video. Bueno. Profe, solo le escucho a usted, no al video. Yo te ¿Y escucho. ahí? No, te escucho a vos, Aldemar. Oh, ¿qué puede ser? A ver. Lo voy a dejar correr para poder hacer algunos cambios y mirar qué pasa. Nunca grabo. ¿No? Nunca grabo.
Ahí. Escuchamos al profe, no al video. ¿Se le escucha a usted, no, profesor? ¿Me permites una sugerencia, Aldemar? ¿Hola? ¿Hola? Profe Jorge, se le oye a usted, pero ya él como que no escucha ni habla. Puedo, si tú me permites, primero escucha tu video en tu máquina, si sale con sonido. Sí. Si sale con sonido, si tu video ahí en tu máquina está saliendo con sonido, cuando tú lo vas a transmitir, hay un tema de capacidad, de cantidad del caño de internet. ¿Qué significa? Que hay veces cuando hay mucha gente conectada, no alcanza a salir el audio con el video, sale el video sin audio. Me ha pasado en algunas universidades que tienen para 1000 y están conectados 1500. Entonces va el video mudo porque es tanta la capacidad que hay, es insuficiente esa capacidad para la cantidad de conectados de ese momento. Entonces no es un problema de eso, sino un problema de la capacidad de internet, de lo que es el ida y vuelta de las dos. Ok, gracias, profe. Voy a hacer el análisis incluso si de pronto, apagando mi cámara, al compartir el video nos funciona. Si no, seguimos sin el video. Y se los dejo en link para que lo compartamos luego. Me dicen ustedes si lo escuchan. Profesor Palacio, buenas noches, pero si quiere poner el video y usted lo comenta, igual nosotros a usted sí lo estamos escuchando. Ok, ¿ustedes están escuchando el video en este momento? No, el video no se escucha. Ok. No se escucha. Listo, no. Vamos a hacer lo siguiente. Buena opción que el maestro nos explique lo que dice el video de alguna manera. Bueno, ya. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, no hay lío. Pasito. Ok. ¿Dónde están? Necesito finalizar esta presentación. Entramos aquí. ¿Dónde está Zoom Control Making? Fíjate, me llegan las cartas, es tan grosera es. Bueno, muy bien. ¿Mi voz la escuchan? Sí. ¿Mi voz se escucha? Sí. Sí, profesor, se escucha bien. Ok, perfecto. Sigamos entonces en esto. No hay lío. Yo les paso el video. Les puedo explicar algo así y listo. Ahorita hacemos un ejercicio con él y ya.
Les recuerdo que yo no acostumbro a hacer el ejercicio de silenciarlos. Les recomiendo a todos ustedes, por favor, mantener su audio en silencio. Y cuando van a intervenir lo prenden y compartimos sin ningún problema. Vamos entonces a continuar con esta presentación. Hicimos un barrido sobre esta propuesta de planificación, donde hablábamos del pensamiento superior del territorio para hablar de lo prospectivo, porque nos ubicaba en una situación actual. Luego nos permitía esta situación actual hacer una lectura a partir de todo un proceso anterior, de una retrospectiva que nos ubica en la situación de inconformidad de hoy y nos permite visualizarnos hacia adelante. Entonces aquí comienzo a presentarles una propuesta de un mapa, por ejemplo, un mapa de visión al 2050, sobre lo cual venimos trabajando, y en este mapa lo que hicimos fue retomar una serie de elementos puntuales que evaluamos de diferentes ciudades, y en esa metodología que anterior les presentaba, para pasar de que los planes estratégicos prospectivos dejaran de ser una sola visión, un solo sueño, una sola suma de buenas ideas, a darle una estructura de planificación que le permitiera efectivamente a los usuarios de un instrumento como estos crecer en esa tarea. Entonces, lo primero que esto nos presenta es una línea de identificación de generalidades, un componente en el que simplemente, y ahí estoy citando, por ejemplo, Puente Piedra y sobre Lima Norte, porque les estoy planteando la plataforma sobre la cual estamos trabajando para esta zona, y quería de alguna manera acercarlos a este proceso de planificación prospectiva. Entonces tocamos unos elementos de generalidades. Estas generalidades definitivamente nos van a retomar una misión y una visión del plan, una misión y una visión del plan como tal, y de quienes lo van a representar, que en este caso son los entes territoriales, unos objetivos generales y unos objetivos específicos, en el cual vamos a encontrar objetivos conceptuales, objetivos contextuales y unos objetivos efectivamente de aplicación de lo que estamos desarrollando en el modelo de planificación prospectiva. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en este ejercicio de las generalidades necesitamos empezar a aterrizar en un modelo de documento que, para llegar a él, tuvimos que haber empezado a caminar sobre la historia del territorio. ¿Qué instrumentos legales tienen? ¿Cuál ha sido la misión y la visión de este territorio? Que es el caso, pero podría ser igual, de una organización empresarial, de una institución universitaria. Si una empresa que tiene 100 años quiere hacer un nuevo plan para otros 100 años, debe hacer un recorrido sobre estos primeros e identificar qué cosas se hicieron bien y qué cosas no, y cuál fue el marco legal que los trajo hasta aquí, cuáles fueron los objetivos que cumplieron y cuáles son los que se van a empezar a trazar hacia futuro. En este mismo proceso, la tarea se hace muchísimo más amplia, y es donde empezamos a generar la conexión con el territorio, con los ciudadanos, con la historia. Luego, al terminar de identificar este modelo general, estas generalidades básicas dentro de un modelo de planificación que comienzan a marcarnos una ruta y a ubicarnos en el contexto. Entonces, por ejemplo, en esto que estamos haciendo en Perú, dentro de su marco legal está que Perú como país tiene una visión al 2050, lo que le permite al distrito de Puente Piedra, en su proceso de planificación, tener una ventana dentro del marco jurídico del país para decidir planear de forma prospectiva y amarrar algunos elementos
específicos en la construcción de este proceso de planificación. Luego tenemos un componente, es el componente diagnóstico. En este componente diagnóstico lo trabajamos en 3 momentos: lo complejo, la diapositiva que les mostraba antes, donde en lo complejo estamos haciendo una lectura del territorio de manera integral, pero estamos empezando a hacerla a partir de las personas. Estamos haciendo esta lectura a lo lejos, a lo ancho, a lo profundo, en el factor humano, y estamos empezando a entender qué nos pudo haber dejado o qué fue lo que nos construyó para el territorio, por ejemplo, los indígenas collíes, cuando eran nómadas del 10.000 al 4.000 antes de Cristo, cuando eran sedentarios o empezaron a hacer procesos de sedentarismo entre el 4.000 al 300, y cuando se formaron como pueblo entre el 300 antes de Cristo y 1470 después de Cristo, porque eso marcó una huella en estos territorios, en la explotación del suelo, en el ejercicio de la construcción, en el lenguaje, en la cultura, en la religión, en la visión política. Y esa parte genera una construcción antropológica, histórica y social del ser humano. Y es este ser humano quien hace la construcción o no del territorio. Definitivamente, con la acción, la omisión y el pensamiento, es la forma en que el ser humano hoy construye su mañana, así no tenga la más mínima idea que lo está haciendo. Y por eso es muy importante hacer una lectura de esas variables de la complejidad en cualquier escenario con los ciudadanos, y sobre todo empezando a resaltar los hitos históricos o lo más importante, porque estos nos van definitivamente nos van a facilitar el entender el territorio. Esto que nos permitiría entender por qué en Medellín los chicos producen reggaetón o producen rap, y que en Lima, a pesar de escuchar el reggaetón y el rap, haya una preferencia por producir salsa o cumbia o música local, porque es un ejercicio de aceptación. De esta forma, se vuelve muy, muy importante que ustedes en su ejercicio de construcción diagnóstica vean esta posibilidad definitiva de entender cómo funciona el territorio que estamos interviniendo. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, que Puente Piedra, después de haber tenido una importantísima historia en su desarrollo, de haber sido un espacio de tránsito, de estar atravesada por el camino Inca, que son más de 30.000 kilómetros conectando a Latinoamérica, en algún momento de su historia se haya desordenado y haya perdido un liderazgo para las personas, porque no lo perdió en el tema comercial de algunas cosas, pero sí para el bienestar de su comunidad, y qué parte de la historia lo identifica con eso. Que hubo una lucha inca con los collíes, respaldando los incas a un modelo de la colonización, y aquí se estableció un centro administrativo que desplazó otros modelos de vida, y por estar en un punto geoestratégico importante para el Perú, por donde atraviesa toda Latinoamérica, el que viene de Colombia para Argentina pasa por Puente Piedra, el que va de Argentina hacia Colombia y si va a abordar hacia Panamá, y el día que tengamos esa nueva vía pasará por Puente Piedra, este se convirtió en un espacio de tránsito. Y como había un ejercicio de desarrollo y podría ser su suelo más barato que otros puntos de Lima, entonces comenzó a recibir la población que podía venir desplazada de las provincias, algunos por voluntad y con una capacidad de recursos inicial para montar su negocio, y otros que venían en funciones definitivamente de altísima necesidad en la época del terrorismo, por ejemplo.
lo que hace que nos permita empezar a entender el comportamiento humano y lo que habían en ellos para hacer una construcción de diagnóstico. Aldemar, ¿por qué estamos hablando de comportamiento humano, de antropología, de historia, del tema social? ¿Por qué estamos hablando de terrorismo? ¿Por qué estamos hablando de posición geoestratégica para hablar de un modelo prospectivo de desarrollo? Precisamente porque la gran dificultad que tienen las ciudades y los gobiernos al generar grandes e importantes proyectos que luego no son aceptados o no son bien aprovechados es porque no están fundamentados en el deseo de los ciudadanos, en el inconsciente colectivo de ese territorio y en esa huella histórica que marca definitivamente la ruta de sueños y de deseos de la población que la habita. Porque no hay un vínculo con el sentido de pertenencia y eso está dentro del ejercicio de lo complejo. Luego tenemos entonces un segundo componente para el tema diagnóstico, que es lo estratégico. En este ejercicio estratégico leemos todas las variables, lo territorial, lo sectorial, y lo miramos en las cifras que ya han sucedido. Antes estábamos diciendo por qué puede haber aquí población con comportamiento violento. Medellín, podríamos hacer ese análisis, y es desde ahí que empezamos a hacer, hombre, ¿por qué Medellín tenía un comportamiento violento? ¿Qué pasó en su historia? En sus diferentes momentos de historia. Y ahora lo hacemos, bueno, ya sabemos que fue violento, pero entonces ahora mirámoslo en cifras. ¿Cuándo subió? ¿Cuándo bajó? ¿Por qué? ¿Qué hizo que en un año hubiese más desarrollo económico y qué hizo que en otro año hubiese más muertos? ¿Qué hizo que en este momento hubiese mayor violencia y que en este momento hubiesen mejores proyectos? Ese análisis entre lo complejo y lo estratégico que nos permite medir de alguna manera entre la intuición, la cifra estadística, la historia real, lo tangible, nos da una idea más profunda y más clara para poder visionar hacia dónde queremos llevar un proyecto de futuro. Hacia dónde queremos llevar un proyecto de futuro. ¿Por qué este planteamiento? Porque incluso hoy para mañana un proceso de planificación podría generar estar basado en una base de incertidumbre. Y cuando digo estar basado en una base de incertidumbre, quién sabe cuántas personas el 14 de marzo de este año estaban con un importante proyecto en las puertas de su casa, posiblemente abriendo un restaurante con los ahorros de toda su vida, y al día 15 de marzo le declararon una cuarentena en la que tenía que cerrar su negocio y no podía atender al público. En ese ejercicio, la incertidumbre acabó con la posibilidad y la estructura real de planificación que la persona estaba desarrollando. Y un buen plan prospectivo y un buen ejercicio de planificación debería incluir ese factor de riesgo dentro de lo estratégico. ¿Qué pasara si mañana existiese un fenómeno que me obligue a cerrar, a no atender, a cambiar, a distanciarme? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Incluso por si no tengo ninguna otra opción, ¿cuál es lo último que me queda y qué es lo que debo hacer? Si no puedo salvar el proyecto, tengo que cambiar de proyecto. De esto trata un poco empezar a hablar de un mapa de visión que aquí les estamos hablando del 2050 y cómo en este territorio estamos empezando a proyectar. Y un último diagnóstico, y suena extraño decirlo, es el diagnóstico prospectivo. Pero, y para sentir que me escuchan, alguien me dice si recuerdan el video del niño que vimos hace 8 días. Sí. Muy bien. ¿Creen ustedes que los sueños de ese niño nos podría mostrar definitivamente la visión que este niño pueda tener?
O sea, que yo pueda construir un diagnóstico de qué está viviendo este chico o qué está viviendo esa ciudad o qué está viviendo ese territorio a partir de lo que él en ese momento soñaba, y cuando nos hablaba de un tren magnético y cuando nos hablaba de piletas holográficas y cuando nos hablaba de mesas y sillas para sentarse y leer un libro. ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? Y porfa, habla. Ninguno. Bueno, ¿está bien el audio? Sí, dale, escucho. Ya, Dale, gracias. María Belén. Sí, yo creería que se puede determinar lo que se está viviendo a partir de las ausencias o la antítesis de lo que él está mencionando. Si él pues quiere un sitio en donde puedan caminar tranquilos, es porque no obviamente, sino porque existe cierto índice de inseguridad. Si él desea mejorar la movilidad a nivel de transporte, es porque existe una debilidad en ese sentido. Entonces, el sueño que él lo planteaba, la visión que él construye, se está respondiendo a las carencias que tiene, pensaría. Muy bien, ¿alguna otra opinión al respecto? Muy buenas noches. Hola, profe. Sí, dale, Yo Julio. pienso que él tuvo tuvo una perspectiva de ese momento, pero anteriormente él observó lo que estaba pasando, ¿no? Hace una historia atrás de las necesidades básicas, como dice la compañera, y también de datos que se deben investigar antes, porque usted lo mencionó, hay datos históricos, a veces poblaciones que tienen ciertas culturas, ciertos sectores tienen algunas también debilidades. Entonces, para llegar a una perspectiva, yo creo que debería el niño, para proyectarse todo, esa visión, tuvo haber investigado, escuchado o visto en cualquier otro lugar las mismas problemáticas que se están viviendo, o sea, y tuvo ese futuro para solucionar esos problemas. Muy bien. Precisamente de eso se trata. Quiere decir que a partir de la forma en que un territorio sueña, yo puedo diagnosticar las debilidades que allí hay, parte de las grandes ausencias que existen. Me permite esos sueños entender que ha habido un ejercicio de comparación con otro lugar, pero que le ha facilitado al ciudadano, y en este caso un niño de 12 años, marcarse una ruta hacia donde él quiere o quisiera llegar. Y de esto trata hablar del diagnóstico prospectivo. Usted que sueña, usted que desea, usted que, para yo entender qué está viviendo y qué es lo que más le hace falta, porque en ese ejercicio hay un tema complementario. A partir de la visión del niño, podíamos detectar, como dijo María Belén, un problema de movilidad, pero que no tiene gran acceso a los libros, que hay una falencia en el compartir, que hay una falencia en el compartir ciudadano, en el intercambio de las personas, porque es parte de lo que él estaba planteando que necesita continuarse. Pero además me permitió intuir que había una especie de conformidad en los ciudadanos. Porque él arranca en su video diciendo, mucha gente podrá pensar que Puente Piedra como está bien, pero yo siempre quiero más. Él, en esa sola frase, empieza a decir, aquí hay gente que está acomodada, que no le interesa cambiar, pero yo sí quiero algo distinto y no me quiero ir, quiero ese algo distinto en mi ciudad. De hecho, si un político escucha al chico y es medianamente inteligente, aprovecha ese potencial y lo trae para hacer una construcción, porque él tiene la capacidad de soñar y los territorios necesitan soñadores que mantengan viva la posibilidad de generar un cambio.
ahí estaríamos hablando de un tema diagnóstico, entonces, complejo, estratégico y prospectivo, con una serie de elementos fundamentales que allí tendríamos que trabajar. Luego, dentro del mapa estaríamos hablando de unas dimensiones del desarrollo. Ahí hay unos nombres genéricos con unos componentes estratégicos, la dimensión social, económica, ambiental, territorial, política, que responden en parte a las 7 variables que tiene el índice de prosperidad urbano, que mide ONU Habitat, y que hoy ustedes pueden entrar al indicador y al link y hacer un ejercicio de hacerle una medición del índice de prosperidad de sus territorios y verificar el de las ciudades capitales o el de sus países, porque hay un instrumento, se los voy a compartir antes de terminar nuestro curso, para que ustedes puedan empezar a implementar y a verificar estos indicadores en su territorio. Pero construimos un componente estratégico en estas 5 dimensiones, estructurando una escala de valor que me permita hacer una medición de objetivos de impacto, de objetivos de resultado y de objetivos de producto. Llevémoslo más despacio. Dimensión social. Componente estratégico, vamos a hablar de educación, o vamos a hablar de deporte y recreación, o vamos a hablar de cultura, o vamos a hablar de vivienda social, o vamos a hablar de agua potable, saneamiento básico. Vamos a hablar de la población, de los diferentes sectores poblacionales. Vamos a hablar del adulto mayor, de la población LGTBI, de la población raizal, de la población afrodescendiente. Vamos a hablar ¿No está compartida la pantalla en este momento? ¿Hace cuándo? No, sí que está compartida, sí se ve. Sí, profesor. Estoy viendo la No, pantalla. yo no veo. O sea, yo veo las caras, pero no veo el material. ¿Quién está viendo el material? Las diapositivas. Sí, está bien. Tal vez si sales y vuelves a entrar a la reunión, necesitas que se refresh. Que se actualice. Ajá. Yo sí lo veo, profesora. Yo veo el mapa Visión 2050. Perfecto. Es el único. Eso es lo que estamos Desde viendo. que comenzaste la charla, está fijo el plan. Sí, ese es. No he cambiado de diapositiva. Muy bien. La número 18. Sí, señor, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, profesor. Para Muchas que vea gracias. Que lo seguimos atentamente. Muchas gracias, maestro. Bueno, en este mismo ejercicio, entonces, si yo determino que mi dimensión es el área social y voy a hablar de un componente que es la educación, yo tengo que medir en algún momento ese eje estratégico con un indicador que me permita entender que hubo un cambio. Y aquí Onward International, gracias al profe maestro y persona a seguir, Jorge Luis Rivera, y Joao Luis Cordeiro, y el doctor Félix González, de quienes he aprendido mucho, este es el modelo que Onward empieza a proponerle a los gobiernos locales para evolucionar en su modelo de visión prospectiva. Porque hasta hoy, en términos generales, las visiones de ciudad y las visiones del país están construidos de una manera romántica, en unos sueños que pueden ser posibles, pero que no tienen una estructura indicativa de medición y que le garantice al territorio una secuencia lógica para el logro de sus resultados. Y es en este punto en que Onward International, con su equipo de profesionales, empieza a aportar un modelo de construcción, de desarrollo para nosotros de territorio, pero que, insisto, es aplicable a su organización social, a su empresa privada, a su iglesia, si quiere, a todo lo que usted quiera, a su propia vida. Y entonces hablemos. Eje estratégico, objetivo de impacto. ¿Cuál es el nivel general de la educación hoy en la provincia de Pastaza?
cómo lo tenemos medido, cuál es el resultado. Y vamos a encontrar una serie de indicadores. Me van a decir, no, es que la mayoría de la gente no va, ahí estamos hablando de cobertura. No, es que no se aprende nada, ahí estamos hablando de calidad. No, es que nadie accede a la universidad, ahí estamos hablando de capacidad de acceso a la universidad. ¿Y por qué no accede? ¿Sale mal preparada? ¿Deserta en el camino o no hay universidad? Entonces comenzamos a encontrarnos una serie de problemas. El eje estratégico nos va a medir un indicador, un objetivo de impacto que nos va a decir que hoy el nivel de educación y de acceso general a la educación o el nivel de un índice sintético de calidad educativa, o sea, que reúna todos los valores, nos va a permitir decir que hoy estamos en un nivel de 25% de satisfacción, que puede sumar una serie de variables y que mi meta es que al 2050 lo voy a tener en un 75% de satisfacción. Pero sí, eso suena muy bonito. ¿Cómo lo vamos a medir? Ok. Vamos a pasar a una segunda línea en la escala de valor y lo vamos a denominar los programas. Y en esa dimensión social, en ese eje estratégico de educación, vamos a hablar de un programa que se va a llamar cobertura. Y en cobertura vamos a buscar una línea base y nos van a decir que del 100% de personas que deberían estar en X nivel educativo, solo tenemos el 40%. Eso representa personas que deberían estar, pero al mismo tiempo vamos a poder medir cuántos están entrando y cuántos no están terminando. Ahí medimos la deserción en la cobertura. Y entonces vamos a buscar por qué. Y me dicen, no, es que la gente no puede desplazarse hasta el colegio o hasta la universidad o hasta la guardería porque es muy lejos y no hay sistema de transporte. Entonces nos vamos a ir a proyectos y ojo, en el programa medimos el resultado. Mi compromiso es que del 40% que hoy está yendo a clase, en 2 años voy a lograr una cobertura del 60%. Como ya se vuelve más lento por la cantidad, porque esta cobertura lo que significa es que se va haciendo sostenible y además aumenta más, pero la población es distinta. Entonces, yo genero que al 2050 mi cobertura debe estar sostenida en el 100% desde el 2035. ¿Y qué estrategias voy a utilizar para que esta cobertura funcione? Bueno, pues como un problema es el problema de movilidad, inicialmente necesito generar una cobertura de transporte. Pero hay otro problema y es el tema de la alimentación. Entonces genero el apoyo en alimentación para el grupo de estudiantes. Ahora podría decir, no, yo voy a atender con transporte inicialmente, pero para el 2025 o para el 2030 ya debo tener por lo menos una ciudadela educativa en cada sector importante de mi territorio para que la gente no se tenga que desplazar hasta la cabecera o a largas distancias, sino que encuentre su nivel de desarrollo educativo ahí, cerca de su casa, porque el modelo de ciudad que escogí en las generalidades, en el marco conceptual, aquí en las generalidades, está como mala la gráfica, fue definitivamente que quise desarrollar una ciudad compacta, cercana, donde todo lo tenga allí, donde mezclo la cantidad de servicios y necesidades del habitante para empezar a disminuir los tiempos de traslado para llegar a mi trabajo, a mi universidad, a mi parque infantil, a mi zona de mercado. Y es el modelo de ciudad porque voy a tocar el ejemplo de Lima. Normalmente una persona que habita en Lima Norte, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Los Olivos, Caraballo, si trabaja, que son los grandes fuentes de empleo, en el centro de la ciudad, hacia otros distritos, hacia el sur, podría demorarse 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en cada trayecto de transporte.
lo que estaría consumiéndole entre 3 y 4 horas diarias solo en el transporte público. ¿Qué pasa con la calidad de vida de estas personas en esta situación? Y eso forma parte de ese diagnóstico entre lo estratégico y lo complejo, que me va a generar una respuesta en mis programas en la escala de valor. Porque si hoy una persona se gasta 4 horas de su día en el transporte, 2 ida y 2 regreso, trancones, pitos, calor, exceso de frío, miedo porque se va a contagiar del coronavirus. Y cuando sale de su casa, sus hijos duermen, y cuando llega a su casa, sus hijos duermen. No hay una conexión familiar. Comienzan a detonarse en una serie de problemas de salud mental, de violencia, de estrés, de insatisfacción. ¿Qué sucede en ese solo entorno si yo, además de colocar un buen sistema de transporte y mejorarlo, de pronto comienzo a generarle las condiciones necesarias para que no se tenga que desplazar 4 horas y tenga su universidad cerca, su punto de trabajo cerca, sus necesidades de mercado cerca? Le estoy dando diariamente alrededor de 3 a 4 horas para que tenga espacio de compartir con su entorno familiar. Como una estrategia identificada en un ejercicio de diagnóstico, buscando un modelo indicativo, no importa cuánto tiempo me voy a demorar, siempre y cuando tenga claro el nivel en el que lo puedo lograr. Le estoy apostando a una visión que me decía que iba a ser familias felices. Claro, si yo le entrego 4 horas diarias al jefe de hogar, que antes no las tenía, posiblemente está siendo feliz. Ahora, ¿cómo debo tratarlo en temas hoy de la pandemia, donde pueda darse todo lo contrario? Está saturado de estar en la casa. ¿Qué necesidades tengo que construir para efectivamente que ese disfrute familiar se convierta realmente en eso? Entonces vimos la escala de valor, porque entonces aquí ya estamos hablando de proyectos que me permiten una medición de un producto concreto. La suma de estos productos se me convierten en el resultado de los programas, y la suma de los resultados del programa me generan un impacto en el territorio. Y eso puede lograrse, además de estos pequeños proyectos de impacto que nuestro amigo Joao Luis y su grupo hablarían de acupuntura urbana. Estos pequeños proyectos generarían una suma de pequeños productos logrados, de pequeños resultados que van logrando mejores resultados y generan un impacto. Pero también pueden haber proyectos detonantes. Y si mientras tanto yo logro generar mayores dinámicas, Puente Piedra busca a Jorge Luis para que le ayude y resolvemos no sé, traer un tranvía que conecte Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, toda esta población, cerca de 2 millones de habitantes, y que los conecte al otro sistema de transporte masivo del resto de Lima, que les permita generar una conectividad más limpia, más eficiente, más rápida, más cercana. Empezamos a ganar unos espacios, pero ese proyecto detonante va a trabajar además en embellecer la ciudad. Tomo el ejemplo de Medellín. Va a darle más tiempo de calidad, va a construir y generar espacios públicos para compartir modelos de desarrollo, incluso va a fortalecer una dinámica económica desde su proceso de construcción y luego cuando éste se convierte en un atractivo de la ciudad. Entonces, ¿cómo? Y por eso le llamamos un proyecto detonante, porque va a impactar en diferentes dimensiones, en diferentes ejes estratégicos en el desarrollo general de la ciudad. Andrés, pero esas ideas zombies funcionan y ahorita le voy a mostrar por qué. Luego venimos con una parte del mapa que es el componente de gestión financiera e implementación. La parte más difícil y complicada para muchos, pero yo diría que no es el punto de preocupación, y creo
Y si en eso puede intervenir, profe Jorge, usted me dará un respaldo por lo que sé que vivieron en Buenos Aires y yo podría decir lo que vive Medellín. Después de que una ciudad esté debidamente planeada, organizada, estructurada, con sus proyectos construidos, la cooperación internacional, incluso a través de sistemas de crédito, de modelos de financiación, de empresas interesadas en construir y cobrar a partir del tema del tiempo, creo que se pueden generar grandes resultados y esos son ejemplos claros en Buenos Aires y Curitiba. ¿Lo veo claro, doctor Jorge? Sí, claro, sí. Muy bien. Ha sido además parte de las experiencias importantes que ha vivido Argentina. Guayaquil hizo un modelo, y lo dice Santiago. Sí, sí, sí. No, no, ¿Quién me sigue, habla? por favor, sigue tú. Ok, Jorge. gracias, profe. Sigue, Valdemar, por favor. Ok. Y es parte de lo que podríamos lograr aquí en un proceso de cooperación. Efectivamente, Guayaquil generó un proceso así, y yo les voy a contar, y era parte de lo que les quería mostrar en el video, que luego les voy a compartir el link. Es más, está en el Classroom, está el video aparte. Pero la propuesta es cómo esto puede generarse en un resultado a niveles de cooperación internacional, y les quiero dar un ejemplo. Medellín, desde que inició su proceso, ha logrado construir línea A del tren metropolitano, un tren eléctrico, línea B del tren eléctrico, línea A o línea 1 de un sistema de tranvía, o sea, a nivel de suelo. Todo lo que les estoy mencionando se interconecta en algún momento. Ha logrado construir 5 teleféricos como sistema de cable de transporte masivo y uno turístico. Ha logrado construir cerca de 500 estaciones de bicicleta completamente gratis para el uso del ciudadano y que se conectan con alguna de las estaciones o del tren o del tranvía o de los teleféricos o de las líneas de buses articulados como conocemos el Transmilenio, el Metropolitano en Perú, que son buses articulados que van por carril exclusivo. Ya hay 2 líneas de estas, hay una tercera línea en este momento en construcción y le han aprobado a Medellín recursos para una nueva línea de tranvía y una nueva línea de conexión por la 80 y por otro sistema de tren. Y Medellín son 3.800.000 habitantes en toda el área metropolitana, los 10 distritos, desde el municipio de Caldas hasta Barbosa. Pongo este ejemplo porque Lima Norte, por ejemplo, son cerca de 3,5 millones de habitantes en 8 distritos y Lima Metropolitana son 43 distritos y casi 11 millones de habitantes. Entonces, haciendo ese paralelo, no puede ser que Medellín tenga rosca con el Banco Mundial, con el BID, con la comunidad andina, sino que ha habido una capacidad instalada para gestionar los recursos y los proyectos de desarrollo, para generar empresa y generar rutas de sostenibilidad y para hacer unos niveles de gestión. Entonces, en este componente de gestión financiera e implementación, se hace un análisis real de los recursos del territorio durante el tiempo en el que vas a estar hablando del plan, porque allí te vas a dar cuenta definitivamente que no tenés la plata para construir nada de lo que estás hablando allí. Y entonces tomas una decisión y no, si no tengo la plata, rasgo el plan y lo voto. O tomo la decisión de hacer un buen proyecto, un buen curso de cooperación internacional con Onward y comenzamos
a estructurar un plan de gestión y cooperación para mis proyectos. O por proyecto, o por el plan, y comenzamos a tocar las puertas de una manera clara y articulada, a enamorar al mundo de esta visión, que en mi caso va a representar cerca de 3,5 millones de habitantes. ¿Qué garantiza hoy que esto pueda resolverse? Claramente, este otro componente. Una línea de monitoreo, un componente de monitoreo, evaluación y seguimiento. Que vincule a la ciudadanía en su construcción. Que vincule la normatividad del territorio para que esto se vuelva una política pública. Porque claramente tiene una estructura que por su escala de valor nos permite hacerla medible, que nos permite monitorearla y ajustarla, y que nos permite tenerla en el ojo de todos para que esto funcione. Este monitoreo, evaluación y seguimiento le brinda garantías a cualquier financiador de que su plática no se va a perder, que va a tener la posibilidad de recuperarla, porque eso garantiza definitivamente un cumplimiento en las tareas. Denme un segundo, por favor. En este ejercicio, entonces, hay unos 5 grandes momentos. La construcción de las generalidades que nos permiten identificar dónde efectivamente queremos estar, a dónde queremos llegar, un nivel de diagnóstico, que nos permite saber dónde estamos y cómo llegamos aquí, qué desea nuestra ciudadanía, hacia dónde queremos generar nuestro proyecto, un componente estratégico en el cual plasmamos nuestras ideas en forma de proyecto y le damos una estructura de valor que me permita hacerla medible, que ubique líneas base. Si no existe, digo que no existe una línea base, y por sí sola esta ya es una línea base. Cuando yo digo voy a construir trenes, línea base 0 porque aquí no hay trenes. Cuando construya la primera estación o cuando construya el primer tramo, ya estoy empezando en un cumplimiento de proyectos o de unos productos claros que me van a dar un resultado. Un componente de gestión financiera, implementación, que me permita buscar un horizonte de recursos para materializar esto. Y es que dentro de la línea de gestión de cooperación, imagínense en un uso de o una modificación de uso y ordenamiento del suelo para que el sector privado se pueda asentar en el territorio y mejore dinámicas comerciales, industriales, educativas, productivas, que le van a generar valor, van a generar empleabilidad, van a generar sostenibilidad, van a haber impuestos, van a haber, pero además desde las líneas de responsabilidad social y la sostenibilidad, muchos podrán interesarse en invertir en el nivel de desarrollo de la ciudad. Porque de pronto al dueño de Plaza Vea, hoy Puente Piedra le diga, yo con un Plaza Vea tengo para cubrir la demanda porque es muy complicado movilizarse y las condiciones financieras, pero si le está pasando un tranvía que está atravesando todo el territorio, diga, no, ya tengo que construir otro espacio más adelante y acercar las dinámicas del desarrollo, y ahí nuevamente estamos hablando del modelo de ciudad que estamos proponiendo. Porque el sector privado se vincula cuando usted como agente del sector lo invita a que entre a formar parte de las decisiones del desarrollo de ciudad. Porque no es lógico cuando yo esté hablando aquí de la línea económica y estén proponiendo dentro de un eje formular la política pública de desarrollo económico de su territorio, la haga usted como alcalde, usted como concejal, y no tenga a la mano a los empresarios, al sector productivo, porque podrías estar haciendo una política económica que nada tenga que ver
con la vocación económica del territorio. Y una línea de monitoreo que va a brindar garantías. Voy a pasar. Muy bien. A ver, yo veo por aquí. Ok, vamos a trabajar aquí. Vamos a continuar en esto. En este entorno, entonces, en la dimensión social existen por lo menos 7 ejes estratégicos o rutas especializadas que podríamos llamar. Allí vamos a trabajar. En lo social vamos a hablar de, bueno, ya mencioné educación, salud, cultura, y podríamos generar grandes procesos. En lo económico vamos a hablar del transporte, vamos a hablar del emprendimiento, vamos a hablar del sistema agropecuario, vamos a hablar del desarrollo rural, vamos a hablar del turismo, vamos a hablar del agroecoturismo, vamos a hablar de la producción industrial, de la producción comercial, de la investigación, de la energía eléctrica, vamos a hablar de la conectividad, porque esto genera valor en el modelo de desarrollo económico. Y en algún momento se tendrá que encontrar con la otra dimensión ambiental, porque hoy nuestros modelos de desarrollo económico tendrán que ser sostenibles. Viene una tercera dimensión, que es la ambiental, donde efectivamente tratamos que todo el modelo de desarrollo de ciudad sea un modelo sostenible, armónico con el medio ambiente, que trabaje la adaptación al cambio climático, que mitigue los efectos del cambio climático, y allí inclusive nos estamos dando cuenta que brindar la posibilidad del ciudadano conectarse con sus reservas, con sus páramos, con su montaña, con sus bosques, con su fauna, con su flora, con su océano, le estamos facilitando la posibilidad de que si se conecta con él, si lo siente cerca, lo siente propio, lo va a cuidar. Y allí generamos unas líneas y unos ejes estratégicos de desarrollo, y también los de prevención del riesgo de desastres, que se vuelve muy importante, donde a veces no medimos. Una buena gestión del riesgo de desastres podría haber contemplado temas como el de la pandemia, prepararse cómo tendríamos que resolver, pero nos habíamos quedado en la idea del riesgo de desastres, del terremoto, del tsunami, del incendio, de la inundación, y no lo hemos tocado la sequía, la escasez de agua, los temas virales e infecciosos. Y creo que podrían haber muchísimos más. Una dimensión territorial donde acondicionemos el territorio, donde hablemos de marketing territorial, donde hablemos de ordenamiento del territorio, donde hablemos de apropiación del territorio, donde hablemos de infraestructura para poner en valor los niveles territoriales, y no solo esa infraestructura que se vuelve intervencionista y dañina en algunos elementos, sino un urbanismo social que conecta el territorio con las necesidades del ciudadano y con las garantías de este modelo ambiental. Una dimensión política que va a trabajar toda la fortaleza institucional de quien lidera el territorio, de quien lidera la organización, que haya una buena gestión fiscal, una buena gestión administrativa, un nivel de transparencia, una buena comunicabilidad con los clientes internos y externos, que haya una buena conectividad en el manejo de las plataformas que acercan al ciudadano, que haya una transparencia. En esto mezclamos estas líneas de cooperación y de gestión inclusive supramunicipal. Desplegar un poco estos temas, y sé que a veces es un poco complejo en el contexto de clases pequeñas, pero nos permite trabajar en un curso como este, definitivamente empezar a aterrizar la posibilidad de realizar una visión de ciudad. Cuando con toda seguridad a ustedes les llegue por internet el ebook que va a presentar Puente Piedra sobre su visión NADO 2050,
se van a encontrar una primera parte que es la visión romántica que dice hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es esa? Se las voy a mostrar de lo que hicimos en Antioquia. Voy a dejar de compartir un momento. Les voy a volver a ver la cara un ratico que no se las había visto. Y les voy a mostrar cómo Antioquia empezó a construir esto desde el 85. ¿Cómo lo hizo posible? Y cómo se conectó con el mundo. Les voy a contar, es tan interesante esto que hoy le van a entregar en Antioquia una tarjetica de una USB y le dicen el mundo pasa por Antioquia. Y ese ha sido un ejercicio de marketing que conecta a sus ciudadanos con la idea de creerse en el cuento que esto que está plasmado en un documento es posible de realizarlo. Y esto se conecta un poco con las preguntas que de pronto hacía Julio y no recuerdo quién era el otro compañero en la clase anterior, de cómo esto era posible lograrlo. Entonces, este mapa que ustedes vieron ahí que estamos construyendo es lo que hemos empezado a trabajar con el video que ustedes vieron de Puente Piedra, donde niños, ancianos y jóvenes le estaban apostando a una visión. Ellos estaban construyendo esa visión intangible de a dónde quieren llevar su territorio. Y hoy están esperando la entrega del documento final para hacerlo convertir en política pública. Y dentro de la línea de monitoreo se ha creado una cosa que denominamos el Consejo de Expertos y son representantes de los líderes cívicos o ciudadanos o vecinales o comunales, los que se trabajan el territorio, que se comunican con la gente, y aquí van a ser casi 60 personas en Puente Piedra, porque de cada una de las zonas un líder, más representantes de la corporación pública, el consejo municipal, más representantes de todos los partidos políticos, más representantes de la Cámara de Comercio, más representantes de la empresa, más representantes del sector turístico, más representantes de la iglesia, más representantes de la universidad. Porque si yo tengo un consejo en el que cada uno de estos segmentos poblacionales tiene un asiento, los convierto en el stakeholder de este modelo de visión. Ellos firman y refrendan el modelo de visión. Los 3.000 o 5.000 nombres de las personas que han participado en la construcción aparecen en el libro. Comenzamos a generar un vínculo que ningún proyecto político particular va a poder cortar. Porque cuando vengan las nuevas elecciones, los ciudadanos van a exigir la continuidad de ese proyecto de gobierno, porque no es de gobierno, es un proyecto de ciudad. Y los políticos inteligentemente van a entender que los ciudadanos se conectaron con esa idea, y como ellos también lo firmaron, lo van a continuar. El éxito de mi ciudad en su proceso de transformación es que independiente el color político del que haya sido el gobernante desde 1978 hasta hoy, han sabido aplicar de alguna manera lo que estaba planificado para la ciudad. Y por eso unos grupos de alcaldes hicieron la planificación. Por eso otro empezó la construcción de la primera línea del metro, luego otro generó la segunda línea, luego otro empezó a implementar las rutas de conexión, luego otro construyó parques educativos, luego otro construyó bibliotecas, luego otro empezó a generar ciclorrutas, porque todo eso está planeado y previsto. Y cada alcalde pone su huella a partir del momento que le toca en este modelo de planificación. Pero hay una ciudadanía organizada a través de una organización que se llama Medellín Cómo Vamos, por ejemplo, Antioquia Cómo Vamos, y hay grupos de mujeres, y hay grupos de comunales, hay grupos de ambientalistas, hay grupos culturales,
está la Asociación de ONGs de todo el país que cada 6 meses está verificando cómo el alcalde de turno, cómo el gobernante de turno va en el proceso de implementación de los macroplanes de la ciudad, de su propio plan de desarrollo, cómo el plan de desarrollo del actual alcalde asume en su compromiso la planificación estratégica de la ciudad. Solo de esta manera es posible. Solo de esta manera es posible. Hidroituango, uno de los grandes proyectos del departamento, se ha desarrollado entre 4 o 5 gobernaciones, de las cuales ninguna continua ha sido del gobierno que lo sucede. Y el proyecto ya está para la entrega, para vender. A pesar de haber tenido un momento crítico, ya está listo para empezar a vender kilovatios hora. De esa manera esto se logra. Y claro, internamente los que somos de Colombia y los que somos de Antioquia de manera especial, podremos decir, hey, aquí hay muchas cosas que efectivamente hay que mejorar. Sí, definitivamente sí. Pero algo que he aprendido en mi recorrido con Nowhere International y que es el mejor mensaje reflexivo que yo quiero dejarles a muchos, es que definitivamente para entender la problemática de Antioquia, tengo que estar en Antioquia. Pero para entender el éxito de los modelos de desarrollo de Antioquia, tengo que estar fuera de ella. Y mi mamá decía que las comparaciones son odiosas, pero creo que en los modelos de desarrollo nos toca hacer comparación para aprender del que lo está haciendo bien, para inclusive tener la mirada externa y decir en qué nos estamos equivocando y qué tenemos que ajustar. Eso es clave. Si yo no miro el importante modelo de desarrollo que tuvo Buenos Aires en grandes proyectos arquitectónicos, o Curitiba en su modelo de ciudad, o Barcelona en su recuperación para los Juegos Olímpicos, pues Medellín no sería lo que es hoy. Yo le contaba a estudiantes ayer de la Universidad San Martín de Porres cómo en algún momento de Colombia fuimos a Chile a mirar su política de alimentación infantil que había llevado en su componente de nutrición a 0 desnutrición a la gente de Chile. Que cuando nosotros, y es muy jocoso, de hecho un video promocional que hay, Jorge, te cuento, porque nos dicen que cuando nosotros estábamos celebrando el 5-0 contra Argentina, Chile estaba celebrando que había llegado al indicador de 0 desnutrición en sus niños. Como el contexto era distinto. Pero les voy a contar una historia. Gobernantes de Medellín se fueron para Chile, conocieron el modelo, se devolvieron para Antioquia, implementaron 2 programas, uno que se llama Maná y otro que se llama Buen Comienzo, y yo tuve la fortuna, junto con una compañera del curso, la doctora Nora, de recibir concejales y alcaldes chilenos en 2016 que venían a conocer ahora nuestro modelo de nutrición infantil. Nosotros fuimos, aprendimos de Santiago de Chile y luego Chile volvió a aprender de nosotros. ¿Y eso es malo? No, eso es cooperación. Eso definitivamente es cooperación. Eso es apoyarnos unos con otros. Y ese es el resultado de lo que genera un trabajo importante que tiene que conectar la ciudad. Les voy a mostrar una pantallita, yo veo. Denme un segundo. ¿Por qué no me da esto?
Ok. Ah, no era esto lo que les iba a compartir. Qué pena con ustedes. Aquí. Este es un documento de los que ustedes tienen en los documentos complementarios de una revista indexada que hace una evaluación de los escenarios del Plan Estratégico de Antioquia que comienza con la visión. Entonces, quiero parar por aquí. Planea se le llamó al Plan Estratégico de Antioquia y construyó unos escenarios románticos inicialmente. Solución negociada de conflictos, un modelo económico de libre mercado, toda vez que cuando esto empieza a construirse, estamos en medio de múltiples guerras, el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y la delincuencia común en la ciudad. Solución no negociada, nos comienzan a contar cuáles son los tipos de modelos que nosotros podemos utilizar. Se construye uno y comenzamos a visionar una visión, ya les voy a mostrar, porque es una visión romántica, pero funcionó. Yo podría decir con toda claridad que funcionó. En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Esta fue la visión inspiradora, romántica, sobre la cual se basó todo un modelo de desarrollo en Antioquia, que simplemente les voy a mostrar por aquí a manera de contenido. Un tema cronológico de cuando esto empieza. Pen. Arranca en 1985, cuando la comunidad, y ojo que esto es la sociedad organizada, empiezan a crear unos modelos. Y mire cómo empieza a escalonarse. Desde el 85 comienzan a surgir las ideas, formularse un plan, pasamos por el 99, hasta que esta se vuelve, vincula 650 instituciones, forma multiplicadores. Y ojo que fue una visión romántica, que creó muchos factores, que estableció un modelo sobre el cual hoy nosotros trabajamos, creó 4 líneas estratégicas y unos proyectos. Ese fue el componente estratégico sobre el cual Antioquia se construyó. Pero resulta, ese es un documento que ustedes tienen ahí entre los documentos complementarios que les puede servir. Como vieron ahora en las diapositivas, nosotros estamos mejorando un poco la estructura de esa visión prospectiva porque ya le estamos diciendo, venga, esto hay que amarrarlo a la ciudadanía, al gobierno y al sector privado. Y venga, esto tiene que estar estructurado con un modelo de indicadores que nos permita hacerlo medible. Esto definitivamente tiene que generar resultados. Si una planificación desconectada inicialmente transformó a la ciudad, como logró hacerlo, convertir a la ciudad más violenta del mundo por 30 años en la ciudad actualmente más innovadora del mundo, en términos de su relación social con su comunidad y la superación de conflictos, incluso en el que hoy esté desarrollando una superación de nuevos conflictos que tiene
que son los conflictos ambientales, porque no todo es perfecto y se generan dificultades, pero que incluso cómo supo priorizar, y ojo, en Antioquia todos los días hay protestas en la educación porque faltan recursos para la educación, porque hay dificultades para la educación. Pero cuando inició la pandemia, a los 8 días, una universidad pública y 2 universidades privadas ya habían desarrollado ventiladores, mascarillas, alcohol en gel y estaban trabajando sobre un modelo de vacuna que luego entraron a compartir conocimiento con las universidades que están desarrollando en Argentina y otros 7 países. Eso definitivamente, aunque internamente nosotros estemos inconformes con lo que tenemos, está claro que hay muchas cosas que se tienen que seguir mostrando y que va a servir un modelo de construcción cuando entramos en procesos como estos. Hablar de cómo se desarrolló Antioquia cuando en el 85 éramos un departamento embotellado, nuestra relieve altamente accidentada, con todos los niveles térmicos. Nuestra ciudad capital, Medellín, está construido en un hueco, aunque le llamemos el Valle de la Aburrá, es un hueco en el centro del departamento, lejos de los mares, desconectado o separado por enormes cadenas montañosas de los océanos o de la ciudad capital o de cualquier modelo de desarrollo. Hoy nos llaman el departamento de los túneles. En el 85, un recorrido de la ciudad capital Medellín, un camión que quisiera llevar producción a un puerto como el puerto de Urabá, que era un puerto básico, todavía no un gran puerto, podría demorarse 13, 14 horas. Hoy se está terminando un proyecto que se le entregará al departamento en el 2021, parte de esta visión de Antioquia 2020, que le va a permitir a este mismo transporte llegar en 4 horas. Cuando yo le diga y le entregue al transportador un proyecto de infraestructura que de 14 o 12 horas de recorrido te lo llevó a 4 horas, cambiará la historia. El anterior gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en una de sus exposiciones decía que hay una cosa que en los supermercados no podemos comprar y es tiempo, y que en Antioquia sí, porque en su modelo de desarrollo de infraestructura se ha logrado proyectos que un túnel recorte y te entregue 8 horas de tiempo, que va a generar toda una dinámica de desarrollo. Y hoy de un proyecto de 5 puertos, hay 2 en construcción en esa línea, que ya están en un proceso de transformación. Quienes hayan ido a Medellín antes de agosto del año pasado, sabían que llegar al aeropuerto internacional de Río Negro y luego bajar a Medellín podría demorarle cerca de 1 hora y 20 minutos por una de las vías nuevas. Hoy, gracias a otra obra de infraestructura, llegas al aeropuerto de Río Negro y en 20 minutos estás en Medellín. Estás disminuyendo el tiempo. Te estás conectando. Pero ojo, una cosa que para mí es muy importante compartirles con esto. Esto se ha logrado porque Antioquia y a los gobiernos locales se les ha empezado a generar la posibilidad de generar producción. El gobierno de Antioquia ha creado institutos de desarrollo económico, del cual el dueño es el gobierno, y son los dueños de electrificadoras, han creado empresas de construcción vial, han creado empresas de modelo concesionario vial, han creado energéticas, son los dueños de una fábrica de licores que vende el 55% del licor que se consume en el país.
Y todos estos rendimientos y excedentes financieros engrosan las arcas de los recursos propios del territorio que le permite hacer nuevamente reinversión. Mientras en una época mi país Colombia empezó como muchos a privatizar todos los servicios públicos, a entregarle al privado y a comprarle al privado los servicios básicos que iba a necesitar, Antioquia se dedicó a construir empresas para proveer esos servicios, donde se hacía dueño de estas empresas. Y estos rendimientos y excedentes, primero, ponía al ciudadano como socio del modelo de desarrollo, y dos, generaba los recursos financieros para poder hacer grandes inversiones. Por eso es que en Antioquia, en Medellín y en el área metropolitana hay inversiones que en el resto del país no hay, porque se ha dedicado como gobierno a generar capacidades internas de desarrollo a través de un modelo de planificación prospectiva. En la próxima clase vamos a trabajar, les voy a compartir la diapositiva para que se asocien con ella un poco, porque es en lo que vamos a trabajar la próxima clase. Vamos a trabajar sobre este modelo de matriz estratégica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a poner este modelo de Excel en el Classroom y vamos a compartir unos grupos de trabajo que se puede hacer a través de nuestra plataforma de Zoom y vamos a trabajar. Esto es un modelo muy básico, simple, le faltan algunas cosas, pero ¿cómo identificamos una dimensión? Si estuviésemos en nuestro territorio, tendríamos que empezar a generar acuerdos, porque pretenderé que los grupos estén organizados por personas de países distintos, para que además fortalezcamos el relacionamiento entre los países. Entonces, ¿cuál sería la dimensión? ¿A qué eje estratégico le quisieras generar un proyecto para que construyamos una línea hipotética completa? La dimensión, el eje, el objetivo, la meta impacto, el programa, los dos programas básicos, unos objetivos, una meta de resultado, cuáles van a ser los productos. Y por ejemplo aquí no está, pero en la plantilla que vamos a trabajar ese día van a tener una nueva columna aquí en la que le preguntemos, o en la que vamos a trabajar estos apuestas, ejes estratégicos, programas o proyectos, ¿con qué objetivo de desarrollo sostenible están conectados? Esa va a ser la primera parte del ejercicio de trabajo en la próxima clase. Vamos a trabajar alrededor de 40 minutos allí, porque a partir de ahí vamos a entrar en Project Manager, una introducción básica a la gestión de proyectos de Project Manager. Unos elementos fundamentales básicos para que en la cuarta clase trabajemos un poquito más de esto, y cuando el profe Jorge Rivera los reciba en el quinto módulo, ustedes ya vayan duchos para poder construir con él ese modelo de proyecto. ¿Y por qué vamos a mezclar la matriz estratégica de prospectiva con proyectos de desarrollo? Porque estas tienen que conversar, esto tiene que apostarle, porque cuando veamos Project Manager vamos a entender la facilidad de desarrollar una matriz estratégica de prospectiva de ciudad y cómo definitivamente tenemos que evolucionar allí. Esto es un poco la articulación de 4 gigantes temas, y lo decía Jorge en el periodo anterior, aquí estamos juntando planificación, estrategia, prospectiva y proyectos en un entorno de desarrollo, para que ustedes tengan los insumos de por lo menos empezar a crear equipos ahora post pandemia. ¿Cómo trabajamos? Porque como nunca, sus territorios necesitan de sus capacidades. Y mostrarles en los webinars personas que nos cuentan sus proyectos es simplemente el ejercicio del coach, de decirle sí se puede, porque en algún punto se pudo. Así de sencillo. Sí se puede. Si ya en otro punto se pudo, aquí lo único que tenemos que hacer es corregir y mejorar.
Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes. Profe, yo sí tengo una pregunta. Nora Campillo desde Sabaneta, Antioquia. Muchas gracias, Nora, que sea facilita. No. De acuerdo a lo que usted venía comentando y venías hablando pues de toda el proceso que ha tenido Antioquia en su perspectiva, en lo que nos mostrabas desde 1999 a 2020, y que con el pasado gobernador está esa proyección a 2050 con el doctor Luis Pérez. El nuevo gobernador lo está planeando a 2040 porque él dice que no debe ir a 2050. Eso es parte de la estrategia que vendría a ser la voluntad política del gobernador de turno, que puede ir en contra de esos grandes proyectos que van a beneficiar a una región. Tenemos una duda con respecto a ver, no. Pues facilita. Pues imagínate, el actual gobernador de Antioquia, persona a quien admiro y respeto, el doctor Aníbal Gaviria, que además ya fue gobernador en un momento y ayudó a ejecutar parte de ese proyecto de Antioquia 2020, que ya estaba formulado en lo que a él le tocó. Creo que en sus niveles de asesores se le ha escapado que la visión 2050 que dejó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez la dejó bajo ordenanza. Ordenanza de política pública. Entonces, no va a poder el actual gobernador de Antioquia, al menos que haga el mismo proceso de justificar en la asamblea departamental por qué tiene que quitarle 10 años a su horizonte de planeación cuando ya está convertido en una ordenanza de política pública. Ya hay un primer libro de investigación y de sabios construido. Él tendría que hacer el proceso. Si aquí hay algún abogado, tú eres abogada, sabes que dice que por derecho se hace por derecho se deshace lo que por derecho se hace, y tiene que generar el mismo proceso. Ese modelo fue discutido en ordenanza, y el libro que le entregaron a todo el mundo tiene una ordenanza departamental. En Antioquia la ordenanza o en Antioquia o en Colombia el modelo legislativo, para que lo conozcan, bueno, ahí hay un error de concepto. Pero existe el Congreso de la República que formula las leyes, y a nivel de departamento, lo que en algunos serían región o provincias, existe una asamblea de diputados. Allá se le llaman diputados, lo que por ejemplo en Perú es un diputado, un congresista. En Costa Rica se le dice diputado al congresista. En Antioquia tiene como una especie de cámara, no hace leyes, hace ordenanzas de coadministración departamental que son de obligatorio cumplimiento para el ejercicio departamental. Y el anterior gobernador, su modelo de planificación lo hizo así, y creó una figura jurídica que es la organización o corporación Antioquia 2050, para que se convirtiera en el equipo de sabios y de veeduría ciudadana al modelo de implementación del plan. Quiere decir que este gobernador o este equipo de gobierno, si quisiera realizar la actividad, tendría que hacer un gran esfuerzo jurídico, que creo que cuando sepa lo que tendría que hacer no lo va a lograr. Pero además, yo ahí te hago otra pregunta, o sea, te la complemento. De acuerdo a eso, sabes que también está el plan de desarrollo metropolitano, o sea, en aras de esta generación donde todo lo ven hacia la planeación, hacia los ODS, venimos haciendo varias hojas de ruta, el de la región, el del municipio, el del área metropolitana, que a veces no van todos como en esa articulación y terminan como tratando de figurar con el mandatario de turno. Entonces eso puede ir en contra de la planificación o de la perspectiva que se tiene para la región o para el municipio. Definitivamente. Y el único canal de respuesta es el empoderamiento de la sociedad civil. Los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, las organizaciones universitarias, las organizaciones sociales, los equipos de veeduría. Porque si ya hay un marco normativo, hay que trabajarlo. Colombia es uno de los países de la región Latinoamérica que mejor estructurado tiene su marco de planificación.
territorial y el desarrollo. Es de los que mejor estructura legislativa tiene en su modelo de planificación. A pesar de que no es el que tenga los mejores niveles de planeación, pero sí es el que mejor estructura jurídica tiene para balanzar eso, porque de hecho la veeduría ciudadana en Colombia tiene poder muy fuerte. Y allí lo que tendría que hacer la ciudadanía es conectarse con esto. Y bueno, si un alcalde construye un proceso como lo hizo el gobernador, es amarrarlo jurídicamente. Si en Ecuador o en Perú, como lo que estamos haciendo ahora, si en Honduras, si en Haití, hacen un proceso, es amarrarlo a la estructura ciudadanía y social y política para que genere garantías en procesos de desarrollo y empiece a mitigar el impacto que generan los cambios de dirigencia política. Pero esos mismos cambios, y qué pena, ahí, por ejemplo, con lo de la pandemia, nosotros nos tenemos que proyectar ahora al periodo de pospandemia. Y en este momento, por ejemplo, fueron aprobados varios planes de desarrollo en donde realmente ya cada gobernante que venía con su hoja de ruta en el programa de gobierno, que es ley para ellos y que debe quedar evidenciado en ese plan de desarrollo, no tenían en cuenta, por ejemplo, mucho la parte social ni la parte de salud mental en esa planificación. Y así quedaron aprobados. Y el mundo nos está demostrando que esa parte de la salud mental es muy importante en este proceso de pospandemia. Entonces, ¿cómo pueden darle el vuelco a ese proceso cuando a ellos realmente no les interesa? O sea, ¿cómo vamos a lograr que el político, y lo decía la profesora Rosy en sus módulos, es volcar de llamar a la gente a que vuelva a ser el político de antes, o sea, el verdadero arte de servir, el convocar a las nuevas generaciones a que se lancen a la política? Hablamos, por ejemplo, en mi caso de las mujeres políticas en el colectivo que yo ayudo a liderar, es cómo lograr que realmente se cambie esa perspectiva y cambiemos esa figura de político que se tiene y que se viene teniendo, y que no lo digamos, o sea, viene con la corrupción y es algo que ya viene y no va a cambiar de la noche a la mañana. Igual los planes quedaron listos, o me vas a decir que en los gobiernos que están a punto de tener elecciones, ellos van a dejar de querer tener la infraestructura y las cosas para pensar en proyectos de salud mental en sus localidades. Pues yo creo que no. Es la posición, por ejemplo, de alguien que en Antioquia está viviendo un modelo, y quiero aprovechar esa intervención de Nora por lo siguiente. Porque ojo, que Antioquia hoy es ejemplo. Y ese ejemplo incluso en tener política de salud mental. Así territorialmente su implementación no sea tan clara. Y es donde entra el juego de esa dimensión de la que hablábamos en la estructura del mapa, monitoreo, evaluación y seguimiento, y donde tendrían que entrar una serie de actores sociales que tienen que ser fundamental. No es fácil, estamos en el sur y tenemos que cooperarnos en el proceso, que hay muchas cosas allí por resolver, pero creo que cada vez preparándonos un poco más. Incluso, Nora, te invito ahí, y aprovecho esa intervención. Owen International está ahora abriendo las invitaciones al diplomado de especialización de responsabilidad social y sostenibilidad con la Universidad San Martín de Porres, que ha logrado inclusive abaratar muchísimo los costos, que ya no tenemos sino 30 cupos, y los que están haciendo parte de este curso tendrían prioridad si lo quisieran, y que incluso podrían pagarlo por módulos, a nivel modular. A sus WhatsApp, creo, y correos les llegó toda la información al detalle de este diplomatura o especialización, que es muy importante. Y allí vamos a entender en los modelos de responsabilidad social cómo nos podemos conectar con el sector privado y con los gobiernos para generar innovaciones de alguna manera que generen impacto político. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna inquietud? A ver, yo veo si alguien ha escrito por aquí. Si no, por favor, sabe que me gusta escucharlos. En la provincia del Oro estamos proyectando un teleférico turístico. Julio Molina. Julio, y ojalá no sea solo turístico, sino que genere un resultado,
porque ojo que los temas de financiación se vuelven muy importantes al medir la tasa de retorno. Y ahí va a tener que ser muy importante cómo pensamos esto en los proyectos de infraestructura, cómo los volvemos multipropósito. Mira, piensan, y te lo voy a poner a la inversa. Tú me estás escribiendo que, por ejemplo, en la provincia del Oro están proyectando un teleférico turístico. Entonces, cuando van a buscar el recurso para un teleférico turístico. Aquí viene una clave. Cuando en su momento el alcalde de Medellín dijo, voy a proyectar un teleférico, lo proyectó para una zona popular de la ciudad que iba a conectar por lo menos toda una comuna populosa de más de 60.000 habitantes con el resto de la ciudad. Y que era una comunidad que le generaba muchísima dificultad para llegar al centro de la ciudad. Entonces, el proyecto fue un proyecto de transporte público, de conectividad social que iba a generar unos rendimientos sociales. Pero desde que se inauguró hasta hoy, es 100% turístico. Se mueve la comunidad de allí, pero llega todo el turismo del mundo a conocer el teleférico y además a consumir en el entorno de los barrios pobres, a los que antes nadie iba porque qué miedo. Ya todo el mundo llega a esa zona, así sea a comerse una comida callejera y volver y ver la ciudad desde lo alto. Conseguir el recurso para el teleférico turístico va a ser complejo. Medellín, bajo esa estrategia, ya construyó 5. Responde a las necesidades de ciudadanía y está atrayendo turistas. Como había un barrio altísimo que podía tener más de 1.000 y tanto de escaleras y que en la parte alta vivían señoras con mucha dificultad de movilidad y que sería imposible poder llegar, a la planeación de la ciudad se le ocurrió construir unas escaleras eléctricas, como las de un centro comercial, pero en una comuna extremadamente violenta de la ciudad, que es la Comuna 13, con el objetivo de resolver el problema de movilidad de las personas de la tercera edad y de las personas que tienen dificultades de movilidad para llegar a sus casas en un lugar que no te imaginarías nada de eso. Pues efectivamente esas escaleras eléctricas se convirtieron en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Medellín. Entonces ahí hay que conectar la necesidad con la potencialidad. Y no estoy diciendo que no se deba construir un teleférico turístico. No, todo lo contrario. Tiene que haber toda una potencialidad. Pero ojo cómo lo enmarcas para que no sea simplemente generar potencial que va a beneficiar a unos cuantos, sino que todo lo contrario, estés generando un proceso que va a beneficiar a muchos. Y que cumpla el propósito de hacer turismo. Muy bien. Le comento solo para darle una idea. Lo que nosotros tenemos pensado es hacer el teleférico turístico en base a 2 puntos, 2 objetivos específicos. Convertir esa zona, lograr aprovechar esas potencialidades de la zona, que es netamente turístico por ciertas condiciones que da mismo la zona, como cascada, recorrido del Inca y unas cuantas más, que esa zona lo tiene, esas potencialidades turísticas. Y a su vez la otra es más social, porque en esas zonas está la actividad minera artesanal. Entonces estamos hablando de Portobelo, Saruma, Piña, no sé, que esas ciudades están dedicadas a la actividad minera artesanal, en el cual nosotros queremos darle otra opción de actividad económica en esos sitios. Entonces viene a formar por el teleférico más un polo de desarrollo económico dentro de ese sitio. O sea, a pesar del teleférico, vamos a aprovechar las potencialidades, también la potencialidad social, la mano de obra que se encuentra ahí, que va a tener otra perspectiva económica. Excelente, Julio. Me parece muy importante, y a todas esas apuestas ahora hay que trabajarles precisamente que incentiven los niveles de desarrollo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte que sea fácil, por favor?
Yo quiero saber otra opinión suya. En estos momentos de pandemia y proyectándonos al periodo de pospandemia, en donde va a haber un alto índice de recesión económica, como asesor, como asesor en planeación, ¿hacia dónde se debería planificar los territorios en este momento? Me preguntaba el alcalde de Puente Piedra que si gracias al coronavirus la visión de planificación al 2050 tenía que cambiar. Y creo que es una respuesta, creo que es una pregunta muy parecida. Y mi respuesta fue todo lo contrario. Ahora es que hay que hacerla y mantener lo que estábamos haciendo. Porque nuestro modelo de planificación que propone Howard International en el modelo de identificación de diagnóstico y en la construcción de futuro, hablamos de ciudades compactas, de ciudades integradas, que requieren redes de acueducto y alcantarillado que garanticen agua potable y saneamiento básico a todos los entornos urbanos y rurales de la ciudad. El modelo que propone hoy Onward debe garantizar una red hospitalaria y de salud, tanto preventiva como correctiva, que le permita en cada zona de desarrollo tener un entorno hospitalario de atención médica, y que si eso lo hubiesen hecho antes, no estaban preocupados hoy por la saturación de camas o de respiradores para atender a la población. Entonces, con mayor razón hay que hacerlo, y se lo habíamos planteado, gracias a Dios, antes de la pandemia, para poderle dar fuerza a nuestro modelo. Y lo dijimos, Jorge, en el Congreso de Cooperación, qué era lo que había que desarrollar. Todavía no estábamos con la pandemia encima. Les decimos, hay que desarrollar ciudadelas educativas, pero tienen que desarrollar ciudadelas educativas inteligentes que permitan tener laboratorios de virtualidad y que generen una interconexión en el territorio cercanas a las zonas de estudio, pero que permita desarrollar mecanismos de educación inteligente, incluso con conexión virtual gratuita a las APP, para que puedan generar desarrollo de formación educativa. Decíamos en ese entonces que había que fortalecer los mercados locales y mercados tradicionales en cada entorno territorial para incentivar una producción local, para incentivar un consumo local y un turismo local cercano a cada uno de los entornos. Si hoy lo miramos a la luz de la pospandemia, uno de los grandes problemas en los que se le ha presentado a Perú, y creo que en las grandes ciudades, es la cantidad de gente aglomerada para ir a abastecerse de alimentos o para ir a responder a un tema financiero. Entonces aquí decíamos, descentralice la prestación de servicios de alcaldía, de servicios financieros, de servicios tributarios, de servicios educativos, de servicios de salud. Garantice la toma de las aguas residuales y conviértalas en energía, en gas, en biogás, para que alimente cocinas comunitarias cercanas a cada territorio. Bueno, no necesito hacer gas, aquí hay un problema de agua. Utilice el biogás de una planta de tratamiento de agua residual para traer agua del mar y alimentar una planta salinizadora con ese mismo biogás que puede impulsar esos mecanismos. De esa manera estábamos trabajando, y hoy con mayor razón, apuntamos a ese modelo de ciudad que fortalezca el tema de la sostenibilidad. Los puentepedrinos sueñan verlo verde, pero estamos en el segundo desierto más grande y poblado del mundo, territorio verde, y hay que ver cómo el compromiso de cada 2 o 3 casas están sembrando un árbol y lo cuidan con su propia agua de lavado para tratar de lograr esa conexión. Entonces, definitivamente hay que seguirle apostando al modelo que nos han dado en el nuevo urbanismo los pensadores desde la arquitectura, de una ciudad compacta, integrada, interconectada, que responda a la tradición cultural tanto como a la conectividad y a la modernidad. Porque solo de esa manera estaremos cubriendo el entorno complejo del ser humano. Si tu ciudad garantiza la conectividad para que Andrés García
que no le gusta estudiar nada de lo que hay ahí, pueda tener la suficiente conectividad para estudiar en una universidad europea sin moverse de su casa, estamos ganando el año. Si yo le puedo garantizar a un lugar donde hay educación privada, le garantizo al educando público un nivel de calidad virtual educativa para que termine su bachillerato y se conecte con el mundo, estamos ganando el año. Y si logramos que lavarse las manos con agua potable no sea un derecho pendiente, estamos ganando el año y hacia allá tiene que apuntarse. Ahora, ahí hay una estrategia fundamental final. En un modelo de ciudad compacta tendrá que apostarle a la salud mental, de alguna manera, a la salud mental como un eje transversal que creo que ahora a esa tendrán que ponerle demasiado interés. Porque el modelo de ciudad... Carlos, apaga tu micrófono, porfa. Carlos de la Cruz. Porque tenemos que volver a este modelo donde una ciudad compacta va a mantener más cerca a los ciudadanos con su entorno familiar, y creo que veníamos tan desconectados. Habíamos cambiado nuestra familia, nuestras oficinas o nuestras empresas o nuestro lugar de trabajo, y hoy más que nunca tenemos que volver a sentir nuestra familia como nuestra familia, y eso requiere un proceso de trabajo de salud mental para disminuir impactos muy fuertes en violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia infantil y una serie de cosas que sí hay que entrar a resolver. Bueno, yo hasta ahí. Son las 10:01. ¿Alguna última inquietud? ¿El profe Jorge nos quiere decir algo para despedirnos? ¿O el doctor Félix, si está por ahí? Simplemente quería reafirmar lo que tú has dicho. Nosotros con Onward en la primera década que fuimos a Medellín, la primera década de este siglo, nos llevaban en unas combis y nos protegían 7 militares con ametralladora o policías, tenían distintos chalecos, y recorríamos toda la zona que crecía, todos los barrios necesitados que crecían hacia arriba de la ladera, en constante crecimiento, con escalinatas donde veíamos que la gente tenía que subir lo que compraba y 100, 200 escaleras dando vuelta. Y indudablemente decidieron esos gobernantes que a lo largo del Valle de Aburrá, en ese gran valle, el río Medellín, eran 12, 13 alcaldes de 5 partidos políticos diferentes. Y tuvieron esa visión de ponerse de acuerdo en una estrategia de Estado para Medellín. Y no les voy a contar todo porque lo está contando y relatando muy bien el profe Aldemar. Pero para terminar, decirle que cuando recorrimos, después de esas 2 décadas, casi 2 décadas, década y media, esas virtuosas escaleras, como si fuera un gran shopping a cielo abierto, nadie ni siquiera pone un graffiti. Llegamos hasta arriba para recorrer esa misma montaña, en la cual cada uno de los que daban a esas calles y a esa escalera tenían porches y nos ofrecían, nos vendían sus artesanías, sus comidas características, y al final de una de esas escaleras nos enseñaban a bailar y esa onda que tienen allí y de alegría y todo. O sea que indudablemente cuando recorrimos toda esa montaña y nos vinieron a buscar a la salida en otro lugar, fuimos viendo que el control del crecimiento de esos barrios fueron a través de espacios verdes, de clubes, de canchas de deporte. Lo primero que habían hecho era bibliotecas, escuelas, y
participaron en la construcción de eso la misma gente que vivía ahí, que cuando se terminó la construcción, tanto mujeres como hombres, ellos quedaron con una nueva, un nuevo oficio, el hacer mantenimiento de jardín, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de pintura, o sea que indudablemente decidió Medellín, con todo su aparato político, que seguro tenían montones de cosas de discutir, pero decidieron hacer la mayor inversión en donde más lo necesitaban, esos barrios populares que fueron postergados a través del tiempo y que el único que había ayudado ahí, y por eso había crecido, era la gente vinculada a cosas ilegales. Así que, indudablemente, felicitar al profesor cómo está desarrollando la clase, y solamente quería agregar esta pequeña grajea de lo que vivimos entre la primera década de este siglo y la segunda década de este siglo para aplaudir a esos dirigentes que tuvieron esa virtud de poder acordar políticas de Estado. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy buenas Presidente. noches, muy buenas noches, profesor Aldemar, profesor Jorge Luis, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Muchas gracias, profesor Aldemar, por la brillante clase de hoy. Y es verdad, haciendo un recordaris de lo que dijo el profesor Rivera, nosotros pudimos ver la transformación de lo que la planificación hizo en un territorio sumamente difícil. Y aquí hay que ver cómo las propuestas de planificación prospectiva que nos está mostrando el profesor Aldemar han servido de base para fortalecer uno de los pilares más importantes de la cooperación internacional, que es la confianza. La confianza en los organismos internacionales que vieron a una ciudad que empezó a organizarse, como lo dijo Jorge, desde las bases, porque los proyectos fueron apropiados por las bases y empezaron a generar un círculo virtuoso de confianza que les permitió a todos poder presentar proyectos que luego han podido apalancarse. Y en Medellín la cooperación internacional apalancó proyectos enormes, grandísimos, pero también proyectos muy pequeñitos. Yo recuerdo, y más o menos por la época que está diciendo el arquitecto Rivera, una de las primeras visitas que tuvimos a Medellín, nos llevaron a visitar un pequeño emprendimiento de microfinanzas. No sé si recuerdas, Jorge, en un barrio muy complicado, pero de microfinanzas con la filosofía esta de Mohamed Yunus, donde las mujeres eran las receptoras de las pequeñas cantidades de dinero, y empezaron a hacer un circuito muy interesante que después fue el circuito que apalancó las artesanías que nos vendían en la Comuna 13. Entonces hay que ver cómo el eje de la confianza en Medellín fue uno de los factores por los cuales Medellín se convirtió en el territorio sudamericano en recibir más cooperación internacional y de mejor calidad en la década de los 90 y los años 2000. Nada más complementar eso. Muchísimas gracias, Aldemar, Jorge, amigos y amigas, un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profes. Definitivamente a todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias. Saben que algunas inquietudes que tengan las trabajamos internamente por el WhatsApp, no hay ningún problema, estamos en la asesoría permanente. No olviden revisar la invitación a formar parte del Diplomado de Especialización de Responsabilidad Social con la Universidad San Martín de Porres. Se abre ahorita el siguiente módulo y bueno, tienen ustedes prioridad, incluso la posibilidad de pagar por módulos. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego, Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Chao. profe, nos vemos. Chao, gracias, María Belén. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. A todos, gracias. Chao, Hasta luego, Julio, profesor. Jorge, Gracias, profesor. Ángelo, Carlos, Con todo. Ernest, Jesús, Santiago. Ahí voy, ahí vamos.